queridos amigos, bienvenidos a este su programa Charla entre Amigos. Como todos los viernes de 3 a 4 de la tarde, a través de Antena X, desde Monterrey, Nuevo León, México, para todo el mundo. Hoy tenemos un programa que es muy importante, porque vamos a hablar del fenómeno de la migración. Como ustedes sabrán, ayer o antier salió de El Salvador una caravana de migrantes, ¿verdad?, que su objetivo es llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. Pues traen la ilusión del codiciado sueño americano, al cual no todos llegan a lograrlo. Nos acompaña el licenciado Humberto Salinas Cepeda, presidente de la Asociación de Migrantes de Monterrey. Bienvenido, licenciado Humberto, gracias por estar aquí con nosotros en este programa, y pues vamos a hablar de lo que nos corresponde en este mismo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pedirles que si tienen preguntas específicas sobre el fenómeno, que mucha gente ve que la migración no es un fenómeno, sino es una forma de sobrevivir, estamos aquí para servirles. Se le denomina fenómeno porque son cuestiones que no son propiamente muy naturales, ¿verdad? Por eso viene así el término, ¿verdad? Porque no es, aunque en la práctica es diariamente, porque diariamente están cruzando la frontera, tanto de ida como de regreso. Es una cuestión de migración. La gente que vive del lado mexicano y trabaja en Estados Unidos, pues en cierto modo son migrantes también. Pero aquí muchos de ellos no cuentan con la visa, no cuentan con con la documentación necesaria para ello, y tienen que basarse en otras cosas. La asociación de la cual usted es presidente, ¿cuál es su función en cuanto al apoyo al migrante? Nosotros tenemos varias organizaciones. La primera, que es un movimiento que básicamente se enfoca a hacer conciencia de que todos los pueblos somos hermanos y solidarios. Movimiento Migrante Monterrey nace de esa percepción y nace de la idea de que todos no deberíamos de tener fronteras. Mas, sin embargo, no es fácil hacer entender a un presidente en México, a un presidente que acaba de ser elegido en Guatemala, o a un presidente en Estados Unidos, de que el trato humano que se les debe dar a las personas debe ser un trato digno. Entonces, Movimiento Migrante Monterrey trata de llegar a las conciencias, porque estamos hablando de una situación donde se quiebra la mitad del pueblo mexicano está a favor de la migración de los centroamericanos, libre tránsito hacia un asilo en Estados Unidos, y la mitad se opone, y es muy controversial. Entonces tenemos que asumir una responsabilidad humana de solidaridad, de entendimiento y de apoyo, porque están huyendo de violencia, están huyendo de pobreza, están huyendo de una separación familiar, etcétera, etcétera. Entonces, Movimiento Migrante Monterrey, eso es lo que hace, trata de encontrar esas avenidas. La Fundación Vida Rural es nuestra organización a nivel del campo, que trata de establecer los contactos de cómo se migra desde el campo hacia Estados Unidos, porque pues en un lado nos reciben para trabajar y en el otro no hay trabajo. Entonces tenemos que llevar esa situación. Lo hacemos a través de la Fundación Vida Rural en México. También tenemos lo que es el Desarrollo Humano y Social Sin Fronteras, que es una organización civil que actúa aquí en Nuevo León, otorgando educación y dando solución a la gente que necesita una visa de turista para unirse con su familia, una visa de trabajo para ir a trabajar a Estados Unidos, una visa de profesional, de inversión, todo lo que tenga que ver con el consulado americano. Y lo que es el Club Mexicano, que básicamente es la cooperativa donde nosotros nos integramos para poder participar económicamente en la vida social de México, y siempre buscando los canales políticos para ejercer nuestra libre expresión y nuestra influencia en las diferentes legislaciones que se tienen que establecer. Ok, entonces, Movimiento Migrante Monterrey se encarga de
pueden de realizar gestiones necesarias para que la gente pueda conseguir su visa de trabajo, de turista, de todo ello, Así es. en conjunto con las otras figuras o entidades que menciona. Así es. Pongo un ejemplo. Nosotros hemos estado hablando de que el término de remesas, que claramente remesa es un término que nosotros hemos acuñado, porque una remesa pues no significa la transferencia de dinero de un país internacional a otro, es un envío de dinero, pero nosotros le llamamos remesa para entendernos. La remesa ya ocupa un lugar muy importante en la economía de México, más sin embargo, afirmativamente no se nos da ese mismo valor en la parte económica, en la parte de política, en la parte de diferente. Entonces podemos entender de que nosotros hemos venido buscando que se nos abra algún banco, alguna cuenta, algún lugar donde se nos dé más servicios y mejores servicios por lo que hacemos. Y ya este año lo logramos. El próximo 24 el Banco Migrante va a acudir a Monterrey a firmar un acuerdo con nosotros. Y el primer paso que nosotros vamos a dar va a ser cómo eso lo empatamos con una necesidad básica cuando el trabajador llega a Estados Unidos y que la primera semana se queda sin recibir un salario y su familia en México por lo tanto no tiene comida. Entonces estamos trabajando junto con Soriana para que exista lo que es la despensa migrante, que pueda facilitarse desde Estados Unidos, mandar una despensa a su gente acá. Y de ahí ir estableciendo los servicios que se necesitan, los servicios en todos los índoles, salud, vivienda y también migratorios. Básicamente eso es lo que puedo dar por ejemplo. El día de hoy, en la mañana, pues recibo una llamada de una señora que busca que se le resuelva el problema de su niña aquí en Monterrey, donde un diputado del trabajo, del Partido del Trabajo, me pide que lo asista a esa señora porque tiene doble nacionalidad y el problema es que la niña, nacida en Estados Unidos, sus papás sin papeles, pues no pueden seguir la educación a la prepa. Y ahí el primer punto es que no tienen los recursos para ir a conseguir un registro, para apostillarlo, para traducirlo y luego eventualmente tener su CURP y ingresar a la escuela secundaria. Entonces nosotros estamos diciendo, ese es un problema que no nada más una familia tiene, sino que hay muchos y que el gobierno no está apuntando. Pues vamos a tomar cartas en el asunto. Más tarde me llega una llamada de gente que viene en la caravana, donde nosotros estamos coordinando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos influencia en cómo está el trato de derechos humanos en México. Inclusive el presidente hoy ofreció 4,000 trabajos a toda esa gente, tratando de contener el fenómeno que está pasando. Pues la mayoría de esta gente no viene buscando un trabajo en México, viene buscando un asilo en Estados Unidos. Y es una papa caliente donde el presidente Trump no ha ejercido una política. La política del presidente Trump es 0 entradas ahorita a los migrantes que buscan asilo. En este año solamente se han podido documentar 4 asilos políticos de 90,000 que están ahí. Y ahorita vienen viajando 4,000 más o 5,000 más. Se van a ir incrementando. Entonces es un problema que no se ha podido tratar de una manera humana y una manera concreta sobre ese periodo. Es un problema que se va a quedar aquí en México. Se va a quedar aquí en México, exactamente. Desgraciadamente nos toca hacer el patio trasero de estos. Así es. Pero, o sea, Andrés Manuel López Obrador haya ofrecido trabajo a estas gentes. Es una señal de apoyo, de debilidad, de qué, o sea, si nos hacen falta trabajos en México, y no lo digo porque sea xenofóbico ni nada de eso, ¿sabes? Así es. Lo digo en el buen sentido de la palabra. Sentido común. Así es, porque ellos en sus países, pues sí, están padeciendo lo mismo que padecemos nosotros, de inseguridad, de económico, de todo, ¿verdad? Entonces buscan una salida, ¿verdad? Y en lo personal, digo que pues nosotros aquí estamos y vivimos en esa vorágine tan desgastante de la inseguridad, la falta de empleos mal remunerados, ¿verdad? Y aquí estamos, no nos hemos ido por Estados Unidos, ¿verdad?
Yo creo que cada quien, o sea, es una cuestión ya que también le corresponde a las autoridades de los otros países atender. ¿Cómo va a saber el presidente López Obrador si no va a Estados Unidos y no conoce la situación de nosotros? Hoy en día hay el encargado del Instituto Nacional Mexicano, el Instituto que es el que en Estados Unidos, el que vigila a los mexicanos en Estados Unidos para darle una propia representación. Se está hablando de que el director que escogió López Obrador para hacer esa tarea está siendo cuestionado por toda la sociedad en Estados Unidos, los mexicanos en Estados Unidos, ahorita, en este momento. Entonces, López Obrador no ha tocado ningún lugar importante de Chicago, de Nueva York, de Washington, ni siquiera. Entonces, por lo tanto, está desconectado de la realidad de nosotros en soluciones. Pero para eso hay un secretario de Relaciones Exteriores, para eso están todas las gentes que trabajan en esa dependencia. Así es. ¿Verdad? O sea, ya no es el tiempo en que el presidente es el omnipotente y que tiene que resolver todo. O sea, cada quien en su función, se le tiene que informar, porque al final el punto... Exactamente, pero se le va a informar de los 4,000 empleos que va a dar ahorita para contener a los centroamericanos, porque sí informó de los 4,000. Entonces, los desempleados en Nuevo León, por ejemplo, los campesinos desempleados en Nuevo León, él nos ha acercado y ha ofrecido el día de hoy nada para esos campesinos en Nuevo León. Entonces, bueno, pero tampoco se han acercado ni el gobernador, ni los presidentes municipales, ni los diputados. A lo que voy es que... Eso, o sea, no estoy defendiendo al presidente. Claro. Porque no, yo al contrario, él está buscando la manera de hacer las cosas. Nada más la cuestión es que no podemos, ¿verdad? Decir, quítate tú porque ahí va porque no se puede. Así es. ¿Verdad? No, pero nosotros somos nacidos aquí, ¿verdad? Y hemos echado nuestra raíz aquí, ancestralmente. O sea, viene alguien de otro lado que sin siquiera cursar cuando menos lo mínimo en estudios, y ya vienes, más que yo quiero estar aquí, porque ya me dijo el presidente que aquí mero. Oye, espérate. Bueno, pero la cuestión es que eso no lo están diciendo los centroamericanos que vienen. Ellos quieren que los dejes pasar libremente para llegar a pedir un asilo. Pero si ya vienen 4,000 gentes aquí, vienen 4,000 personas aquí, o 5,000, no sé cuántas sean, y dice, ahí está trabajo para todos ustedes. ¿En dónde les vas a dar ese trabajo? Ahora, ¿cuántos de esos que vienen ahí vienen huyendo porque son delincuentes? Es difícil decirlo. Hay mucha carne de cañón ahí y para... Yo no quisiera meterme en esta discusión. No quisiera meterme en esta discusión porque yo creo que el punto principal es el problema que enfrentamos los migrantes mexicanos en el exterior, en Estados Unidos. ¿Okay? El problema que enfrentamos a no tener representación política, ni aquí ni allá. ¿Okay? El problema de no poder establecer una negociación ni en México ni en Estados Unidos con las fuentes que son los presidentes o los secretarios de Relaciones, que tenemos que utilizar vehículos que nos van a dejar negociar y que nos van a dejar cosas hacia el futuro. Por ejemplo, hoy día se está pidiendo que se cambie la Constitución para que exista un consejero en lo que es el Instituto Nacional Electoral, que exista un consejero migrante que participe ahí. Se está introduciendo esa legislatura a nivel federal. Bueno, aquí, ahí en ese tenor, ya existe el voto del mexicano en el extranjero. Sí, pero no existe el vehículo de cómo ejercerlo, porque de los que votaron fue un mínimo que se promovió. Entonces, no es tanto ahorita ya estamos en una sociedad donde el voto se puede hacer electrónicamente. El voto puede ser dirigido a quien sea en cualquier estado como debe ser. Aquí la situación es cómo vamos a poder promover eso y a darle la facilidad a todo el mexicano que está en Estados Unidos. Aquí en México hasta ahorita no hay ningún voto electrónico. Exacto. Todo es personal. Así es, allá también. Todo es personal, o sea, lo que hagan ahí en Estados Unidos,
los tipos de votación que ellos hagan no tiene para qué No, pero por ejemplo, si yo resido en el extranjero y voto en el extranjero, lo tengo que hacer a través de un correo, de una manera de distancia. Eso es lo que dice la Constitución. Así es. Entonces, y entra como que, pero no es de manera electrónica. ¿Por qué? Porque se tiene que mandar a través de los conductos que el mismo Instituto Electoral dice. Claro. ¿Verdad? Entonces, si la gente no sale a votar, pues no los vamos a obligar, porque es una cuestión que queda en la disponibilidad de cada uno de nosotros, ¿verdad? Yo puede ser el candidato mi compadre y no quiero ir a votar, pues no voto. Así es. ¿Verdad? Entonces, la cuestión es como es lo mismo que la cuestión económica. O sea, el que quiera mandar puede mandar, es lo mismo que la situación de cultura, es lo mismo de la cuestión del lenguaje. El punto es de que las elecciones en Estados Unidos hoy día para un candidato presidencial cómo un presidente o un candidato a la presidencia de Estados Unidos se comporta, la cuestión migratoria va a ser muy importante. Y la mismo va a pasar en México, porque ya lo estamos viendo hoy. Pues ya sabemos cuál es la postura del candidato del Trump a ese, ¿verdad? Así es. Ya sabemos cuál es la postura. Estar en contra de los migrantes y echarle la culpa aquí a nuestro país, porque pues eso somos su sparring, ¿verdad? Y mientras no haya en el gobierno de la República quien le haga frente con valor y patriotismo, bueno, van a seguir tratando igual. Así es. ¿Verdad? Ahorita ya se llevó su revés porque ya le aceptaron el TEMEC. Así es. ¿Verdad? Que eso para este tipo fue un golpe muy duro. Así es. Ya nada más falta que lo firme el de Canadá. ¿Verdad? Bueno, falta que se pase, ahorita pasó al Senado, pasa que el Congreso lo apruebe totalmente, que lo cual lo va a hacer. Lo va a hacer. O sea, es un hecho. El paso más difícil era este que se acaba de dar. El otro pues entra porque entra. Así, sí, pero ahí hay una coyuntura muy importante del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC ahorita en este momento, es de que el sector laboral organizado en Estados Unidos puso en cuestionamiento al sector laboral organizado de México. Y esa fue la discusión principal. Bueno. Sin embargo, no se ha tocado nada absolutamente de la entrada y salida de gente para ser tratados igual en un tratado, como mexicano, por ejemplo. Es que esa cuestión laboral, por eso hubo la reforma a la Ley Federal del Trabajo. ¿Verdad? Pero aún y con la reforma. Para que los sindicatos, o sea, los líderes de los sindicatos, no sean siempre los mismos que pues ahí hacen su grupito y nomás estos votan y ahí nos vamos y ya están, ¿verdad? O sea, ¿Y qué pasa con todos los mexicanos que se van a trabajar a Estados Unidos con visa de trabajo? ¿Quién los va a representar allá? Entonces, ahí esas son las preguntas que nosotros traemos en puerta. Por eso, o sea, aquí quisieron meter que sus inspectores laborales, ¿verdad? Lo cual les fue rechazado, ¿verdad? Digo, oye, espérate, ¿tú por qué vienes a ver, a pedir, tú cómo vienes a exigir y a ver cómo se tratan los trabajadores? ¿Cómo tratas tú a los míos allá? Así es. O sea, tiene que haber reciprocidad. Así es. ¿Verdad? Porque si ven, no, es que yo soy inspector de allá del trabajo, por eso, ¿y luego qué? No, que soy agregado laboral, por eso, ¿y luego qué? ¿Verdad? Yo también voy a nombrar un agregado. Así es. Y vamos a ver qué. O sea, lo que pasa es de que ya en la práctica la Constitución dice que el consulado y el municipio son los avales para que un trabajador vaya a Estados Unidos. Así dice la Constitución. Sin embargo, no se respeta, el consulado hace lo que quiere con la gente y existen muchos acarreadores que están lo que reclutan gente y por eso ahí es donde está el abuso. No hay un inspector, no un solo inspector. La ley lo dice que debe haber un inspector laboral atendiendo esa situación ahí en el consulado. No hay ningún inspector, nunca se ha nombrado un inspector de trabajo que revise cada uno de los que van saliendo, cómo van saliendo y que haga un reporte que podamos ver que todos están siendo respetados sus derechos en Estados Unidos, porque vinieron a llevárselos hacia allá. Existe un contrato laboral entre países como es el país de Canadá y México, que pide a todos los campesinos que van a ir para allá, que en este momento serán como unos 26,000 nada más, a trabajar al campo de Canadá,
Ahí esos campesinos es por ley y por contrato de gobierno a gobierno. No es por el tratado TEMEC, sino es un contrato de gobierno a gobierno para llevar campesinos específicamente. Entonces, México nos ve como segunda mano en el extranjero a los mexicanos. Apenas ahora... ¿México o Estados Unidos? No, México. ¿Por qué? Porque estoy hablando del mexicano campesino que tiene una visa de trabajo y que se va a ir a Estados Unidos. Al Departamento de Trabajo no le interesa, al Departamento de Relaciones Exteriores no le interesa. Nadie está parado en el consulado para vigilar que el contrato que lleve sea respetado durante la estancia. Nadie. Entonces, ¿a quién no está representando? Pues al mexicano. ¿Ok? Igualmente, los envíos de dinero que pasan de Estados Unidos a México, nadie está viendo de que no les cobre. Ahorita ya existe la manera de que ya los bancos y los sistemas, lo que le interesa es que haya transacciones para poder fingir. Entonces, nadie anda buscando, al contrario, son los más caros, siguen siendo los más caros de toda Latinoamérica, los de México. Es el que deja más por ciento. Nadie le conviene no tener ese mercado. Entonces, estamos hablando de un trato igual, un país igual, como tú lo dijiste. Somos el patio trasero de Estados Unidos, no nos trata igual, porque si nos tratara igual, yo pudiera entrar a Estados Unidos como entran los americanos a México. Sin visa, sin nada. Así es. Ese es el objetivo de nosotros y ese es el gran sueño de nosotros, porque ahí estamos hablando de un trato igual. Y eso es lo que evitaron. Nadie se ha puesto a la mesa a sentar a ver eso. Hablan de las mercancías, de los productos, de lo que hace al medio ambiente, cómo afecta, pero nunca habla del respeto de los individuos. Yo como americano, aquí viven como 6 millones de americanos que residen en México. A nadie le piden permiso, nadie les interesa, nadie se preocupa. ¿Por qué? Porque nosotros somos bienvenidos. ¿Por qué no tratamos así a los centroamericanos que vienen de Centroamérica? Porque estamos hablando de dos cosas diferentes. Pero no, yo no estoy diciendo que el presidente debiera hacer eso, pero estoy dando un ejemplo de lo que pasa ahorita. Es que hay una situación, ¿verdad? Que desgraciadamente, tanto los hondureños como los salvadoreños han sido muy despectivos para con nuestros compatriotas. ¿Verdad? Cosa diferente con los guatemaltecos, con los costarricenses, con los panameños. Esos países, ¿verdad?, son totalmente despectivos, ¿verdad? Y se ha trascendido esa cuestión, ¿verdad?, de esa grosería, vamos a ir por llamarle de alguna manera, entre estos gentes centroamericanos de Salvador y Honduras, que por eso la gente no los quiere, y desgraciadamente son los que más vienen para acá y son los que más delitos cometen. Exactamente, pero no hay una manera de medirlo, es más contención. No hay una manera de decir, tú entras, vas a pasar, a ver quién se queda, vamos a medir eso. ¿Qué problemas tiene? Vamos a medir eso. ¿Quién se va y cómo le vamos a ayudar? Porque yo te pongo el ejemplo más diario y concreto. Si yo tuviera la oferta de Estados Unidos de una visa de trabajo para ir al campo, ¿ok?, yo iría a Honduras y ahí lo ofrecería, de ahí trabajaría con el consulado de Honduras para que esa persona viajara a Estados Unidos y quitar ese problema que iba a hacer del viaje. Entonces, si uno aplica una política, vas a empezar a desinflar el desempleo, que es una causa. Por el otro lado, si hay gente que en realidad está huyendo de una situación criminal, bueno, que exista un mecanismo para que, así como recibe Estados Unidos de todos lados, la cuestión de lo que son los asilos políticos, que lo reciba. Y ahí desinflas el otro. Si nosotros estamos promoviendo eso que el hondureño es diferente al centroamericano, al nicaragüense, al salvadoreño, porque pues yo no veo a nicaragüense venir a buscar. ¿Por qué? Porque viven en un país, yo no veo, o sea, a lo mejor son excepciones, ¿ok? Pero el hecho es que los hondureños en este momento ocupan el 80% de los que pasan por aquí. Y el fenómeno ese, que nosotros hablamos, no está siendo estudiado de una manera inteligente por ningún departamento. En lo personal, yo he estado en esos países, tanto en Guatemala como en Honduras, El Salvador, y en todos lados te tratan muy bien, nada más ahí en esos dos países no. Y esos son los dos países que están expulsando más gente. Y son los que están metiendo más gente. Entonces, ¿qué nos dice eso de la idiosincrasia, de la cultura, de cómo atacar el problema?
Yo creo que aquí, más que se les mande dinero a esas gentes, porque para quienes no lo sabían, dicen que por qué está mandando el gobierno de la República tantos 30 millones de pesos, creo, inversión a los países de Centroamérica. Es que eso ya tiene sexenio, creo que desde el sexenio de Salinas, el que está eso, pero nadie lo había hecho público. ¿Por qué no lo habían hecho público? Porque pues nunca iba a dar nada ya. Sí. ¿Verdad? Ahora que se hace público, ¿por qué estás mandando? Porque ese dinero ahí estaba. Ahí estaba, sí. ¿Verdad? Ahí estaba. Entonces, en lo personal, bueno, está bien que le manden su dinero para que lo inviertan y hagan obra o lo que sea y ocupen a su gente allá, que no tengan que venirse hasta acá. Esa es la intención de lo ayer que... oía en un ¿Grupo? En un noticiero de la Ciudad de México a las 6 de la mañana, que estaba hablando una persona de que las mujeres que vienen de Centroamérica vienen con su pastilla anti-México. Caray, ¿por qué anti-México? Porque saben que en algún trayecto de que vienen y van a pasar por aquí van a ser abusadas sexualmente, ¿verdad? Y o sea, ya vienen con esa idea de que en un momento de su tránsito les va a pasar eso. Qué pesado. O sea, qué difícil, Qué difícil, porque está canijo, o sea, de que vienen con el peligro de si nosotros apuntamos a los problemas, documentamos, ¿okay? El abuso de una mujer, el abuso a un niño, la separación familiar, en una manera inteligente, porque tenemos la manera de hacerlo, no nada más de contenerlos con un soldado y de obligarlos a que se queden en una prisión o forzarlos a que vayan con un coyote, sino vamos a hablar de una manera inteligente donde existen albergues donde están recibiendo gente. ¿Okay? Existen albergues que ahorita el gobierno está preparando para recibir a esta gente. Entonces, pero no hay una manera organizada, una manera científica de decir, este es el problema y esta es la solución. Y tenemos gente capacitada en eso para hacerlo, pero no se les da esa prioridad. ¿Qué es lo que se les da? Se les ofrece un trabajo así, como se ofreció hoy. Son 4,000. Bueno, primero que todo, ¿cuántos vienen y qué es lo que quieren? Ninguno de ellos, yo tengo aquí en las redes ahorita, hay 4 grupos que vienen viajando, ¿ok? Se conforma uno de 1,500, otro de 2,000, otro de 3,000 y el último se está conformando en Guatemala de 700, llevan ahorita en este momento. ¿Okay? La pregunta que se hacen es, ¿y quién les preguntó del trabajo? Lo que le estamos preguntando es que nos dejen entrar libremente, como caravana, porque es la manera como podemos evitar que exista la violación, el abuso y todo eso. Nomás queremos llegar a la frontera norte y ahí nosotros vamos a pedir el asilo. Eso es lo que ellos dicen. Yo no es lo que yo digo, es lo que ellos dicen. O sea, ellos podrán decir eso, pero ya estando en la frontera, o antes de llegar a la frontera, pues son reclutados. Claro, pero... o se ponen a delinquir, los que vienen delinquiendo, o por la misma desesperación de que ya no tienen dinero y que no tienen para... empiezan a cometer fechorías. Bueno, entonces, entonces, ahí va. ¿Quieren ir a Estados Unidos? Ok, pues saca tu salvoconducto desde allá. O sea, aquí no te van a regalar el trámite. Claro, pero no existe esa comunicación, no existe ese trabajo de a pie antes. No existe. Porque no lo hacen en su país. Porque no existe en este momento. No. Existe un llamado de un coyote o de alguien que se le ocurre o alguien que dice, nos juntamos ahí para irnos juntos y defendernos. Eso es lo que existe. Entonces, ¿qué vas a hacer hasta ese respecto? A ver, ahí le va. Vamos a ponerlo aquí cortito. Que vaya el vecino y vamos a meternos a la casa del Liceo Humberto. Oye, espérate, yo lo voy a retener. Claro. Es lo mismo, o sea, espérate, ahí están los conductos. Ve a tu embajada, ¿a dónde está su delegación? De lo que es aquí la delegación de relaciones. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con eso. Saca tu pasaporte. Vente aquí, ¿a dónde vas? Para allá. Yo te lo hice, asunto arreglado. Ah, no, es que quieren meter. Espérate, pues ¿cómo? Así es, pero ¿a quién la pregunta aquí es, ¿a quién le interesa que esa caravana pase? ¿A quién le interesa?
Pues a nosotros, a mí en lo personal no. Pero alguien está llamando, porque tú no llamas la caravana. La caravana la está dirigiendo, la está llamando Pues a alguien alguien. está pidiendo allá de Estados Unidos. Así es. Pero Y para- ese que está pidiendo en Estados Unidos pide a un intermediario que cobra. ¿Ok? Y ese es el que va guiando El coyote. y la esperanza. ¿Ok? No, Y sirve de un mercado que va a ser atropellado por los criminales, por el Departamento de Migración y por todo. Pero el punto aquí es de que eso va a pasar. Así Y no es una solución nomás decir hoy en día, son 4,000, les ofrecemos trabajo. No es una solución. La solución es lo que estás diciendo tú. ¿Cómo llegamos a esa gente? ¿Cómo los desinflamos para que puedan ellos, de una manera legal, propia, Exacto. viajar? Ese es el reto que tenemos. Ahora, si esa gente trae la intención de ir a Estados Unidos y el gobierno de su país no tiene los medios para darles empleo ahí, bueno, pues regálales la visa ya que se vayan, vámonos. Claro, así debe ser. No tiene, te quiere decir, bajo tu riesgo, dale su visa y que Diosito Así lo es. ayude, vámonos. Ya entran aquí a México y entran con su calidad migratoria No hay ningún determinada. problema. Tú subes a Pásale Panamá, que te vaya bien. Así es. Que allá no te dejaron pasar, pues ya es tu No problema. hay problema. Exacto. Bien, estás aquí y aquí tener un control. A ver, llegó fulanito de tal en tal fecha. Ya, y a ver, ya está ahí, ¿no? Sí, Ya, pero entonces, cuando nos entrevistamos con el director de inmigración, por ejemplo, de México, nos dice, pues es que yo tengo dos funciones que fingir. Yo te agarro a ti, no traes papeles, te tengo que regresar. Y le cuesta a México ese vuelo para atrás, esa repatriación. sí, cuesta. Y si tú me pides, y si yo te encuentro que tú vienes por un trabajo, alguien te da un sponsor y todo eso, yo te agarro y te doy, te sello el boleto, así Sí, como te decía. así es. Entonces, esa información no está llegando al pueblo. ¿Ok? Esa información no es algo práctico para el pueblo y por lo tanto se está mezclando una cosa con otra. ¿Puedo contestar? ¿Sí es la ¿Eh? Bueno. Está al aire. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Se oye muy lejos. Adelante. Dígame, ¿quién habla? Habla José Plácido Jiménez Amigón, presidente de la Confederación Internacional de Mexicanos en el Extranjero, Nueva York, New Jersey. Para saludar al compañero Beto Salinas. Gracias, Plácido, gracias. A la orden. Estamos por acá en la ciudad de Puebla, estamos enterados de tu entrevista y saludamos a un gran líder como lo es Beto Salinas. Gracias, Plácido. ¿Alguna pregunta, algo que quieras contribuir de lo que estamos pasando en este momento los mexicanos? Y nada más tenemos que decir al señor presidente que ya se deje de vaciladas, que eso de 400,000 empleos para los migrantes nos hace a los mexicanos, si no nos queríamos ir a Estados Unidos, nos hace y nos está expulsando a fuerza para irnos a Estados Unidos. México es para los mexicanos. Tendremos que ayudar a nuestros hermanos migrantes, claro que sí, pero no con eso vamos a quitar la migración. Tenemos que ver los del Congreso Internacional de Familiares de Trabajadores Migratorios. A ver, platícame un poco más de ese congreso que dices. Mira, el Congreso Internacional de Familiares de Trabajadores Migratorios es para ventilar el asunto de cómo podemos parar la migración de Centro, Sudamérica, México hacia los Estados Unidos. Tenemos el proyecto desde hace más de 15 años, pero nadie nos hace caso. El señor presidente de la República me dijo, vete a ver a Marcelo Ebrard, platica con él, que te escuche y que te oiga. ¿A quién? A Marcelo Ebrard. Tengo el video, tengo todo, se lo mandé a Marcelo, le mandé y nada. el 10 de octubre el primer escrito. Luego en noviembre le mandé otros 2 escritos. En diciembre le mandé el último escrito el 10 de diciembre. Y en la fecha que no me contesta este señor, Marcelo Ebrard, y se pasó por el arco del triunfo un mandato del señor presidente de la República.
Señor Plácido, habla su servidor Jesús Alcalá, conductor del programa. ¿Tendría manera de enviarnos a través de aquí del señor Humberto esos escritos para acá por... Que si tendrá manera de enviarnos a través de aquí del señor Humberto copia de esos escritos que usted presentó al secretario de Relaciones Exteriores para ver en lo que los podamos apoyar a ustedes en cuanto a ese programa que traen. Claro que sí, lo que pasa es que necesitamos una gran convención con todos los líderes de Centro, Sudamérica, Estados Unidos, en México, donde están los poderes de la Unión, para hacerles ver sus cosas. Nos están metiendo gol. Sabemos que tenemos un presidente bueno, como es López Obrador, pero los malos están adentro. Tenemos puro fifí. Marcelo Bryan es un fifí. Manuel Vázquez es un fifí. Jiménez Espino es un fifí. Todos son fifí. Está lleno de fifí en la presidencia de la República. Señor Plácido, olvidémonos de los fifís y los chairos y todo eso. La fuerza la hace la gente, no la hacen unos cuantos. Le vuelvo a pedir de favor que a través de aquí del señor Humberto nos haga llegar una copia de eso y nosotros por acá haremos lo propio. Se puede cortar de un momento a otro. Gracias. Pero felicidades a todos los Gracias. que están haciendo y ponen un granito de arena. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tenemos una llamada de lo que se ha hecho. Quiero mandar saludos a Ricardo Amel Almaraz. Gracias por vernos, Maruchiña, María Chávez, igualmente. Gracias por estarnos viendo aquí en su programa. Charla entre amigos con este tema tan candente, porque pues ya aquí lo que está diciendo el señor de que ya tuvo un acercamiento con el presidente de la República y que quien es el responsable de la política migratoria no le ha contestado, ¿verdad? Claro que tienen mucho trabajo, pero pues tienen muchos ayudantes, están rodeados de ayudantes, de subsecretarios y directores y coordinadores y jefes y todo eso. Pues alguien tiene que contestar, alguien tiene que dar respuesta, porque no se pueden quedar las cosas así. O sea, si uno estuviera en esos cargos, sobre todo en relaciones exteriores, que son los que ven esto, oye, presidente, pues júntate con los presidentes aquellos y vamos a hacer esto, vamos a quitarnos de problemas. Que el problema, o sea, que la gente no venga con un problema aquí, porque no nada más vienen con su problema de ellos, de que X, sino que nos van a causar problemas aquí también. Así es. ¿Verdad? O sea, la gente en su desesperación Actúa y a veces de manera demasiado violenta, ¿verdad? Muy violenta. Se crean situaciones de conflicto. Así es, o entre ellos mismos se pelean, o no sé, ¿verdad? Y más cuando viene gente con otro tipo de pensamientos criminales, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo de cómo es que se organiza una caravana. Ajá. Se hace un llamado a través de las redes, a través de los teléfonos celulares, que ahorita las redes sociales, como dice López Obrador, benditas redes sociales. ¿Okay? Ahí se ponen de acuerdo. La primera pregunta es, ¿qué confianza tienes por esas personas que están haciendo el llamado? Para empezar, ¿ok? Resulta de que dices tú, todo lo que está en las redes, pues está en la Casa Blanca. O sea, todo, desgraciadamente, el dueño del WhatsApp y del Face es una persona que todo lo graba y todo lo pasa cuando hay una cuestión de seguridad. Está todo grabado. Entonces, estas personas integran un grupo y tú puedes decir, bueno, ¿y para qué quieren integrar el grupo? Para irse comunicando. ¿Para qué quieren irse comunicando? Para ir
porque se convierte en un negocio muy grande. El desaparecer un niño es un negocio grande si no me pagan. El crear situaciones de conflicto, violaciones, como tú lo... es un negocio grande si no me pagan. El tener una casa, una iglesia que tiene un albergue y recibe gente, ya es un negocio también. Todo se vuelve negocio para este tráfico de gente. Estamos hablando de 4,000 gentes que pasan. Las que pasaron en diciembre, la primera vez que se hizo la caravana esta grande de 1,500 que están ahorita todavía batallando en toda la frontera, ¿okay? Estamos hablando de 1,500 gentes, que a lo mejor se hizo a 3,000. Entonces estamos hablando de que hay un gasto de parte del mexicano, de la economía mexicana, para atender a esos gente, pero no se ha hecho un estudio, como tú lo dijiste, saber dónde está, quiénes son, entren, a este sí le beneficia, al otro quiere trabajo, el otro tiene una necesidad de una enfermedad, etcétera. Vamos a atenderlos, porque eso es una cuestión controlable. Si seguimos así como vamos, va a ser una cuestión incontrolable. Va a haber un pleito en la frontera de Guatemala, en la frontera de El Salvador, en la frontera de Honduras y en la frontera de México. Y entonces no, de hecho ya hubo un problema hoy que se amotinaron ahí en Ciudad Hidalgo, en Chiapas, ¿verdad? Ahora, porque la frontera norte no creas que es gratis o es barata. No. Mucha de la gente llega ahí, no lo recibe o no recibe en la aplicación y se tiene que regresar a Monterrey o a Saltillo, y ahí es donde empezamos a tener los problemas. ¿Por qué? Porque no se quedan ahí en frontera esperando, sino que el problema se viene más adentro. No, porque ya se corren la voz, oye, no, hombre, es que allá hay lana. ¿Cuántas gentes no vemos aquí en los cruceros pidiendo y que sacan su credencial ahí de que yo soy hondureño, soy migrante, por eso, compadre, y qué, o sea... ¿Y qué es lo que pasa? Se crea una situación donde uno está a favor y otro está en contra. Es que volvemos a lo mismo, y es cierto, es la dualidad como todo, hay una cosa a favor, otra en contra, pero ya no podemos... Y yo quiero ser de los buenos, yo quiero ser de los que les abro, les doy de comer, los atiendo, pero también quiero entender la solución, porque eso ya me cansé de hacerlo. Bueno, es que si van a venir con el problema también hay que buscar una solución. Exacto. Y la solución está allá en su país, con aquel presidente, allá, con él es el que hay que hacerlo. Sí, porque, o sea, si ellos traen en su mente la idea de que, bueno, es que aquí no es un sueño, no, Estados Unidos no es un sueño. No, está, pues, hombre, lo que aquí vale $1 ya vale $1, hombre, o sea, la gente anda ahí... Y lo que pudieron ganar, desgraciadamente, están jugando con los intereses y los sentimientos de la gente, porque el que extraña a la familia en Estados Unidos y que no puede regresar porque no tiene papeles, va a juntar su dinerito para traerse a su familia. Y ese es el negocio. El negocio de los gringos es el consumismo. Así es. ¿Ya? Si vas y haces dinero allá y te lo traes para acá, te empiezan a perseguir. No sirve. Tienes que gastártelo. Te empiezan a perseguir. Follow the money, dicen los gringos. ¿Por qué pidieron a los capos por allá? Porque vamos a hablar allá y se traían el dinero allá para acá. Vamos a hablar del banco migrante y de la despensa. Bueno, ¿cómo no? ahorita vamos a ver eso, o sea, ahorita tranquilo. Hay que decirle a la gente de cuál es el proyecto, ¿verdad? Si ya en tu asociación les consigues, les tramitas lo que no les consigues, les tramitas su visa de trabajo a la gente que ya viene aquí, es que voy a trabajar en tal parte, ándale pues, te saco tu visa de trabajo y punto. Pero esa gente la tienen registrada ustedes, a la gente que ustedes le gestionan su... Nosotros en este momento no tenemos un proyecto hacia visas de trabajo por se, así como tal. Nosotros damos asistencia, ayudamos a la gente y podemos hacer cualquier cosa porque tenemos el conocimiento, más no tenemos el permiso, la aprobación y el seguimiento para poder hacer un proyecto. ¿Por qué? Porque eso se lo dimos a la Secretaría de Trabajo que lo hiciera, se llama movilidad laboral. Nosotros en la Secretaría de Trabajo ejercimos y dejamos un programa que se llama movilidad laboral. Bueno, aquí hay una cosa. O sea, pudiste haber dejado 1000 cosas. Si no se llevan a cabo, alguien no se tiene que llevar a cabo. Entonces tenemos que llevarlo a cabo. Entonces, y ahí es donde estamos. Por eso. Entonces, o sea, olvídate que lo dejaste en el gobierno. Si lo dejaste y no lo hicieron, hazte cuenta que no lo dejaste. No existe. Sí. Existe 26,000 visas hacia Canadá y Estados Unidos. Entonces, si dentro de la que hacen ustedes ahí es de
ser, en cierto modo, gestores, que no es lo mismo que ser coyotes. Así es. ¿Verdad? Hay una diferencia. Ajá, bastante, abismal. ¿Verdad? Si llegan contigo y dicen, oye, es que yo ya tengo trabajo en Florida, en La Naranja o en lo que sea, pero allá me voy a ocupar con fulano de tal. Ah, bueno. Ahí pueden conseguirle ustedes la visa, me imagino, ¿no? Así es. ¿Qué hacen? Eso de trabajo, de turista, de lo que sea. Primero que todo tenemos que estamos acudiendo a lo que es el Congreso Nuevo León, ¿ok? Estamos acudiendo a ellos porque ellos son los que hacen las leyes y los que en realidad deberían de tener el interés basado en la gente, ¿ok? Estamos recurriendo a ellos para que nos conozcan. Nosotros ya tenemos 4 años que hemos estado en el Congreso acercando a los líderes migrantes, llevando a programas y todo eso. ¿Qué es lo que sale de eso, de esa labor? Salieron 4 secretarios en los estados que son secretarios de migración, migrantes mexicanos, en los estados de Guerrero, en el estado de Michoacán, Zacatecas y Jalisco. ¿Okay? Ahí hay 4 secretarías que tienen presupuesto y atienden los problemas de los mexicanos en el exterior. Salió de este congreso aquí en Nuevo León. ¿Okay? De ahí fue la iniciativa, de ahí fue las ideas, de ahí fue la organización. 16 departamentos de atenciones a migrantes, que es un poquito más abajo, con un presupuesto más pinche, pero ahí está. Entonces, eso ha sido el trabajo. Bueno, ahora, ¿qué viene con nosotros? Viene que el Banco Migrante, que es una entidad, es un banco que va a manejar los envíos, que va a manejar los préstamos, que va a manejar la salud, la vivienda, de todo tipo, como es cualquier banco, es inversión. Si el migrante le tiene confianza al banco, lo va a invertir. Si no le tiene confianza, se va a otra entidad y hace su ejercicio. Pero ya existe el Banco Migrante. Nosotros estamos firmando ante el Congreso que este tipo de programas son los que deben ellos de patrocinar. Igualmente con lo que te apuntaba. Todos los trabajadores que se van a Estados Unidos la primera semana, su familia no tiene despensa. Bueno, vamos a crear el vehículo con Soriana para empezar a que mande esa despensa y llegue de una manera electrónica, inteligente y barata. Ese es el objetivo y ese es los primeros productos que estamos pidiendo, que pronto vamos a ejercer en el transcurso de este mes, por decir algo. ¿Okay? Entonces, eso es lo que nosotros, con un granito, como dijo el compañero, un granito de arena, estamos ahí poniéndole la llaga. En ese banco migrante, no solo se depositará dinero, ¿verdad? También algo que se cubra aquí, no sé, algún sistema de prepago de lo que se va a hacer, que por ejemplo en despensa, oye, pues es que aquí vale una televisión 1,000 pesos y allá vale 50, pues ahí te van los 50 para comprar la tele. Así es. ¿Verdad? El banco lo que va a hacer es ser un vehículo para que de una manera segura, de una manera rápida pueda llegar esa inversión o ese préstamo o ese envío. Bueno, y esos envíos, porque aquí vemos que se mandan por diferentes entidades y formas, ¿verdad? ¿Va a tener algún costo para la gente? Básicamente estamos hablando de que un trabajador que va a Estados Unidos puede tener una tarjeta, una cuenta en ese banco y esa cuenta puede abrir a través de un sistema del teléfono, puede él estar mandando dinero a la gente suya en México y que no hay ningún cobro en ese sentido. ¿Okay? ¿El cobro cuál es? El cobro es cuando uno va a ejercer el servicio, en el tipo de cambio, en lo que el cajero que vas a utilizar o dónde recibes. Ahí es donde está el cambio, no es en el envío, no es porque los sistemas ya están abiertos para hacer esto. ¿Okay? Ya existen estos sistemas. Lo que pasa es de que no son promovidos en los que envían, y los que envían van a la tiendita, pagan $10 y le envían y luego llegan a Soriana y lo cobran y compran. Bueno, pues esperemos y que ya vamos a terminar con nuestro programa. Esperemos y cuando ya lo hayan establecido ese sistema, pues nos reunamos con quienes hayan, me imagino que van a hacer un convenio, un contrato, con quienes intervinieron en la celebración del mismo y que cada quien nos diga su funcionamiento, o sea, el manual de funciones, los alcances y todo ello, ¿verdad? Imagino que a partir que en el Congreso pues tienen que firmar los representantes populares, los diputados o su presidente.
Así es. Ustedes como asociación y las otras partes como pues el prestador de servicios. Prestadores de servicios. ¿Verdad? Y así, ¿verdad? Entonces, pues esperemos y que pues todo eso llegue a buen puerto, ¿no? Que no quede nomás en una intención como comenta que ya lo hicieron ante la Secretaría del Trabajo aquí, Y no llegó a nada. que esto no llegó a nada. Bueno, ¿verdad? sí llegó a algo, pero no en la manera como debía haber sido Sí, utilizado. ya está. Bueno, pues queridos amigos, muchas gracias por habernos sintonizado en su programa Charla entre Amigos. Si quieren hacer más preguntas, aquí las pueden enviar y se les contestará en su momento. Muchas gracias por oírnos, por vernos, como todos los viernes. Nos vemos el próximo viernes para ver otro asunto más importante y estaremos en espera de que se concrete este convenio que van a hacer entre la asociación, el Congreso y los prestadores de servicio en beneficio de quienes se encuentran en los Estados Unidos en la calidad que sea, como residentes o lo que sea, ¿verdad? E inclusive Ciudadanos mexicoamericanos, inclusive los ilegales, ¿verdad? los que sin papeles. Sin papeles, ¿verdad? Y pues aquí nos vemos. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo viernes y muchas gracias.